Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Hoy este día hemos venido aquí al Museo Aeroespacial de Estados Unidos, específicamente en Virginia. Voy a tratar de mostrarles lo que se encuentra por ahí adentro. Espero que les guste. Sure, polar bears aren't just there. I think polar bears are dying so fast that they're evolving into like Tremenda chibola. but they can exist on the planet. Polar bears turn into grizzly bears. I can't wait to go see. I can't think of a single reason to keep those. You can screw people up more and pretty service than we need. De la entrada me dijeron que puedo usar la cámara, pero que le quitara el control de la cámara. Aquí están todos los aviones. Hola. Ustedes me dejan como que yo conozco. Ahí andaba perdido. Y después de ir a ver, yo dije, aquí voy a tener que andar yo solo. Sí. Y así no se vale. Me dijeron que le quitara el palo. Que no lo puedo usar con el palo. Me dijeron. Vamos a ver cómo se mira aquí este avión. Pero estos aviones son viejitos. Son unos aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O Primera Guerra Mundial. Ese. Mira. Es el que le decía yo que salió en Transformers. Sí. Ese es el avión invisible. Ya vamos a ir abajo a mirar lo mejor desde abajo. Ajá, fue el que... Bien. Vamos para abajo. Ese que está ahí es el simulador del aeroespacial, como cuando va para el espacio, que así se siente. Esta es la...
Aquel que está allá se llama López Hope. Es de avión. Mira, Naranja de López. ahí anduve López. ¿Verdad? Vamos a mirar este. ¿Cómo se llama este? Este avión está medio raro. Jumps and Dreams Marks. Mira. Este avión sí está grande. ¿Por qué lo ocuparon? No sé. Aquí hay más aviones. Estos aviones se usaron para la guerra. Archivo, están las bombas que se usaban. Bien. Ahí está un mini misil. El motor. Acá está este muñeco. El traje de los soldados de la aviación. Muy interesante mirar estos aviones de cerquita. Acá tenemos un helicóptero.
Este es el Blue Angel. Bien sofisticado toda esta aviación y es antiguo. Ahí están los misiles, las bombas allá abajo. Mira, los trajes. Aquí tenemos la historia de este helicóptero. Ah, es un helicóptero antisubmarino. That really wasn't. Yeah, but this country is around. Right. Again, technological. Esto aquí está bien interesante. El armamento que usaban. Yeah, and it's still be more reach into something. Honestly, not .7 milímetros. General Electric makes this. Let me see. General Electric. Se ve que están ya desarmadas, nada más tienen la parte. O no sé si así eran, porque esta
Y esta otra de trabajo. Un helicóptero viejito. Este es el zorro. Vamos a ir a donde está el Challenger. We'll catch it on the way out, okay? That's a great question. One thing that is blood, we need to El actually have a astronauta. certain amount of air because, well, while we're here on Earth, we have Bueno, air pushing on us all the time. el traje And when you're in the suit, it needs to be pressurized. de los as well. astronautas. So to make sure there's just enough air to actually get to the fingers and surround them, they're very good. So one thing that you don't notice while we're here on Earth is because that every bit inside our skin pushes out. Esta